sea, las preguntas que se relacionan con contenidos que todavía no hemos visto, ¿ya? Porque ustedes comprenderán que Ciencias Naturales es una asignatura que es muy amplia, en particular en la examinación son muchos temas a tratar y por ende la primera examinación en agosto era un poco complejo poder tener todos los temas revisados, así que lo que hacemos generalmente es proyectarnos a la segunda o tercera examinación, cosa que ya en esas dos instancias tengamos todos los contenidos vistos, ¿ya? Aclaro eso por si el sábado llegan a la prueba y dicen, no, la profe no me lo enseñó. Sí, les pido mis disculpas, pero es por su bien, porque de verdad que hubiese sido abrumador tratar de ver todo a agosto. Piensen que ya fue abrumador viendo una parcialidad en estas semanitas que hemos tenido de clase. Entonces, quiero comenzar subiéndole un poco las energías, subiendo los ánimos y tratando de comentarles que uno de los grandes temas que hemos visto ha sido los sistemas del cuerpo humano. Ya vienen bastantes preguntas relacionadas con todos los sistemas del cuerpo humano que hemos visto. Y ante eso, les quiero dejar esta canción para que la escuchen. Dura 4 minutos, ¿ya? Así que pónganle ojo y de aquí al sábado escúchenla camino a la pega Profe, o... se Dígame. escucha mucho eco, mucho eco. Es que alguien tiene los micrófonos prendidos. Sí. Si apagan sus micrófonos, ahí podemos evitar el eco, la interferencia. Como les comentaba, esto es una cancioncita que resume los principales sistemas del cuerpo humano, algunas de sus funciones. Dura 4 minutos, pero vamos a poner un pedacito nomás para darle luces. Yo después se las mando por el chat, ¿ya? Y es para que tengan en aquellos momentos de ocio, de cuando van camino al metro o camino a la micro, o en esas instancias donde no hay que hacer, se escucha la canción y uno a veces aprendiéndose canciones aprende más rápido los contenidos. Así que les voy a dar play. Probablemente el ritmo les sea familiar a varios de ustedes. Pero ojo en la letra. Estos son los sistemas de los que te vamos a hablar. Primero empezaremos por el sistema muscular. Este tiene 3 tipos de tejidos: cardíaco, esquelético y por último el liso. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. El sistema muscular, vamos con el de la piel. El sistema tegumentario y después el esquelético. Este es un poco esquelético. Vamos con el esquelético. Vamos con el esquelético. Vamos con el esquelético. ¿Les parece familiar la canción? El ritmo al menos. El sistema muscular. El sistema esquelético. Vamos con el esquelético. Y después con el la piel. Vamos con el esquelético. Espera, te explicaré. Este se divide en dos. El axial tiene eje central. Los huesos de los brazos, las piernas y la apéndice forman el esqueleto apendicular. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. Cada uno de ellos es muy importante para vivir. El esqueleto humano consiste en tejidos, desempeña funciones como el soporte, protección, almacena minerales y forma glóbulos rojos. Y el movimiento, y el movimiento. Hasta el momento la canción nos ha mostrado ya varios sistemas: muscular, el sistema esquelético y el sistema tegumentario, que es el sistema donde está la piel, el gran órgano de la piel. ¿Ya? La canción continúa, le queda más de la mitad de la canción todavía,
y continúa con algunos otros sistemas. Así que en términos generales esta canción, si uno la escucha varias veces, como que se va a aprender las principales funciones de estos sistemas y dice que son muy importantes para el cuerpo, ¿ya? Quería partir con esa canción. ¿Para qué? Para conectarlo con lo que viene. O sea, en definitiva, son varios los temas de la examinación final. Muchos de ellos tienen relación con los sistemas del cuerpo humano. De hecho, gran parte de la prueba son identificar órganos del cuerpo humano, sus funciones, cómo se relaciona un sistema con otro, entre otras cosas. Hasta el momento, todos los temas de la examinación que hemos visto han sido los siguientes: el sistema nervioso, el sistema endocrino, que es el de las hormonas, nuestro sistema inmunológico, el sistema renal o sistema urinario también se conoce, y de esos 4 temas ya tenemos un tercio más o menos de la prueba. O sea, la prueba mayoritariamente se basa en los sistemas del cuerpo humano, por eso le quise dar énfasis y partir con ello. Luego viene lo que vimos de evolución, los ecosistemas, las capas de la Tierra, todo lo que tiene que ver con las teorías del origen del universo, y a su vez los fenómenos que ocurren a partir del movimiento de la Tierra en torno al Sol y de la Luna en torno a la Tierra. Y a su vez, lo último que alcanzamos a ver fue el tema de carga eléctrica, ¿ya? ¿Qué nos queda por ver? En ciencia nos falta muy poquito, pero son conceptos que igual son amplios. Nos quedan por ver 5 cosas importantes. La formación, o sea, la construcción de circuitos eléctricos, que varios de ustedes lo manejan bastante bien. Cómo se genera la energía eléctrica, que ya lo vimos un poco cuando estuvimos viendo los ecosistemas, y las energías renovables y no renovables. Algo apuntamos ahí, así que por ahí podemos pasar un poco más rapidito. Y nos quedan estos otros 3 temas que son diría yo, los que son más matemáticos de las ciencias. Ya conectan mucho ejercicios con resolución matemática, en donde, por ejemplo, van a tener ciertos datos y le van a pedir determinar la rapidez con la que se mueve un objeto. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. Hay otros en que les van a dar la masa de un cuerpo y la fuerza con la que se puede mover ese cuerpo y van a tener que determinar la aceleración. Y el último es el concepto de trabajo y energía, que también les van a pedir calcular, por ejemplo, la energía cinética o potencial con la que se mueve un cuerpo. ¿Ya? Esos son los temas que nos faltan y esos son los temas que hemos visto. Entonces, vamos a partir haciendo una dinámica un poco expositiva, ¿ya? Pero vamos a dejar el chat abierto para que en la medida en que vamos avanzando nos vayan diciendo sus dudas o nos vayan deteniendo en la medida que vamos avanzando, o bien también pueden levantarnos la manito y ahí abrimos el micrófono y dialogamos un poco, ¿ya? Porque el día de hoy tantas actividades no hay, es más hacer un repaso general por todo lo que hemos visto y un poquito por lo que nos falta ver. Comenzamos entonces con el sistema nervioso, ¿cierto? Del sistema nervioso, así como a modo muy resumido, lo que tenemos que tener claro son las estructuras y la función que cumplen estas estructuras en los seres humanos, ¿ya? Porque esto está enfocado simplemente al sistema nervioso en los seres humanos. No nos vamos a meter en el sistema nervioso de los animales y cómo ellos responden a estímulos ni reaccionan ante estímulos para sobrevivir, ¿ya? La clave aquí está en que ustedes puedan reconocer alguna estructura del sistema nervioso a partir de su función, ¿ya? Por ejemplo, si es que le preguntan cuál es el órgano que tiene el control de prácticamente todo lo que hacemos, ustedes deberían contestar el cerebro, ¿sí? Si les preguntan cuáles son los órganos por los cuales está constituido el sistema nervioso, primero tenemos una compleja red de nervios, muchos centros nerviosos, están las células, está el cerebro, la médula espinal, el cerebelo también toma un papel muy importante en el sistema nervioso, pero son ese tipo de preguntas que podrían salir. Otra cosa que les podrían preguntar también es cuál es la función de la neurona en el sistema nervioso, ¿sí?
sabemos que la neurona es una célula, ¿ya? Y por lo tanto, esta célula lo que hace es transmitir impulsos nerviosos, ¿ya? Y a lo más nos pueden preguntar tal vez por alguna de las partes de la neurona, ubicar dónde están las dendritas, el soma, o bien cómo se lleva a cabo el impulso nervioso, cómo es que una neurona transmite información a otra, como ese tipo de cosas, pero todo enfocado en la estructura del sistema nervioso y su función, ¿ya? Y no sé si se me queda algo en el tintero, Paula, aquí en lo del sistema nervioso. Básicamente eso, las estructuras y las funciones que cumple cada estructura. Ya. Entonces, si vamos a revisar el texto, si quieren echarle un vistazo antes de la examinación, pongan ojo en todas las estructuras y cuáles van a ser sus funciones, ¿ya? Y al igual que para al igual que para lo que vimos al inicio con todos los sistemas del cuerpo humano, encontré un videíto bien entretenido, ¿ya? Que resume así cuáles son las principales funciones de algunas estructuras del sistema nervioso. Vamos a ver si se reproduce. Dura 2 minutitos, casi 3 minutitos, pero es una canción. Y a veces uno es más fácil aprenderse las cosas en una canción que aprendérselas, creo que no se está reproduciendo la canción. Ahí viene. Nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo eso que pensamos, todo eso que sentimos, todo eso que cantamos. El cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y el otro izquierdo. El izquierdo es el más racional, el derecho es un poco imaginar. Los sentidos vamos a procesar desde el lóbulo frontal. La memoria de brazo vamos a regular con los lóbulos occipital. Procesamos de forma visual con el lóbulo temporal. Las emociones vamos a desarrollar. El sistema neuronal es un centro de control, procesa, envía toda la información. El sistema neuronal es un centro de control, procesa, envía toda la información. El órgano los tenemos y neuronas, ¿cuántas son? Son 100.000 millones que entablan comunicación. Manda un mensaje, recibes el mensaje. Manda otro mensaje, recibes el mensaje. Neuronal es un centro de control, procesa, envía toda la información. Nuestro sistema neuronal es un centro de control, procesa, envía toda la información. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico están los nervios debajo de todo el cuerpo. Las nerviosas llevan la información para que el cuerpo realice cada acción. Nuestro sistema neuronal es un centro de control, procesa y envía toda la información. El sistema neuronal es un centro de control, procesa y envía toda la información. El sistema neuronal es un centro de control, procesa y envía toda la información. El sistema neuronal es un centro de control, procesa y envía toda la información. Les quedó un poquito más claro las principales funciones, las principales estructuras del sistema nervioso con este videíto, con esta cancioncita. Estaría ideal llegar el día de la examinación cantando la canción. Yo estoy seguro que ahí van a descubrir, no sé, qué pasa cuando fallan las neuronas, o qué hacía la neurona. Una neurona le transmite la información a otra neurona se lleva la comunicación, eso se llama sinapsis. Ah, chuta, ya, falló la sinapsis. ¿Sí? Tienen que hacer ese tipo de relaciones con estas canciones, y son cortitas y fáciles de aprender, igual son medio pegotas algunas, ¿ya? Así que, como compromiso al finalizar la clase, les enviaremos el listado de videitos de YouTube y las canciones para que se las vayan aprendiendo y solitos van a ir
tomando más seguridad para el día de la prueba, porque seguro alguna pregunta van a sacar de ahí, ¿ya? Eso con el sistema nervioso, ¿ya? ¿Alguna duda o algo que quieran comentar para poder seguir avanzando? En el chat nada. Ya, estupendo. Vi un dedito para arriba en algún momento. Eso Sí. Ya, le damos entonces con el sistema endocrino. Sí, básicamente del sistema endocrino resaltar cuáles son las principales glándulas, las hormonas y para qué funciona, qué función cumple cada una de ellos. En la materia que nosotros vimos, hicimos también como un cuadro resumen de para qué servía cada hormona. Entonces, también hicimos la pregunta, por ejemplo, que si a un animal se le extirpa los testículos, ¿qué hormona dejará de producir? Pusimos la testosterona, por ejemplo. Entonces, pregunta así, como en el sistema nervioso veíamos la estructura, la función, acá es lo mismo, es como la glándula, la hormona y la función, para qué sirve cada hormona. También hicimos el ejemplo de la mujer embarazada, que fue un ejemplo de unas pruebas anteriores que vimos, donde decía una mujer embarazada reconoce que comienza el trabajo de parto cuando empieza a sentir contracciones, que se repiten de manera regular y son cada vez más frecuentes. Entonces la pregunta decía, ¿qué hormona estimula las contracciones? Y la respuesta era la oxitocina. Entonces, básicamente es como aprenderse las glándulas, las hormonas principales y cuál es la función que cumplen dentro del cuerpo humano. Y ahora también tenemos otro video. Sí, y ustedes en general, aquí que se han hecho exámenes de sangre, hay un examen de hecho que se llama perfil bioquímico, en el que nos muestran las hormonas principales y las que son más importantes en nuestro cuerpo. Y ahí obviamente no aparece la oxitocina porque se aparece solo en el momento del parto, pero sí van a ver, por ejemplo, la T4, la T3, la THL, que son hormonas que procesa la glándula tiroides, ¿ya? Todas son con T, si la hormona es T, la glándula es T, entonces ya ahí tienen una pista como para acordarse. Está la insulina, que es como la más conocida por todos, por nuestra resistencia a la insulina, por la diabetes, ya la diabetes tipo 1, tipo 2, que son problemas en verdad en el páncreas, ¿ya? Porque el páncreas es el órgano encargado de procesar esas hormonas, ¿ya? Así que, al igual que el anterior, le vamos a mostrar este videito, también enojado él, pero este videito es más cortito, pero también es una cancioncita, es muy pegote. Si el azúcar te va mal, tu amigo el páncreas te ayudará con glucagón e insulina. Y en tu vida sexual andrógenos producirás y estrógenos si son hormonas femeninas. Y la glándula pineal, el sueño y la vigilia regulará gracias a la melatonina. Pero cuando hay estrés, glándulas suprarrenales te activarán mediante la adrenalina. Esto no es un cuento chino, es el sistema endocrino y es así como funcionan tus hormonas. Y esto no es un cuento chino, es el sistema endocrino y es así como funcionan tus hormonas. Y esto no es un cuento chino, es el sistema endocrino y es así como funcionan tus hormonas. Vieron que aquí también resume algunas hormonas y esta es pegote, yo estuve harto rato después cantando la canción, ¿ya? Pero también les va a servir para ver cuál es la función de la adrenalina, de la insulina, dónde se procesa el glucagón, cuál nos menciona las glándulas de las hormonales femeninas y masculinas, los andrógenos y los estrógenos. Bueno, es como un breve resumen y les va a ayudar, ¿ya? Se me repitió, pero ahí va.
¿Alguien tiene una duda con respecto al sistema endocrino? ¿O le damos ya con el sistema renal y urinario? En el chat está todo ok. Súper. Ya, tenemos aquí en nuestro sistema urinario renal. Aquí el principal error que cometemos habitualmente es asociar a que este sistema se encarga solamente de eliminar orina, ¿ya? Pero lo importante acá es recalcar que está directamente conectado con el sistema circulatorio, ¿ya? Lo que hacen los riñones es filtrar sangre, ¿ya? No filtran orina, ¿ya? Y ese es uno de los errores frecuentes que cometemos al estudiar este sistema, ¿ya? Lo que se hace es eliminar desechos de la sangre, ¿sí? Filtrar sangre para que esos desechos se vayan con el agua de nuestro cuerpo, que el agua que tiene nuestro organismo, por la orina, ¿ya? Aquí los órganos más importantes son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ya? Tanto hombres como mujeres tenemos los mismos órganos en el sistema renal, solamente que dada la anatomía femenina y ese pequeño espacio que debemos dejar para nuestro útero, la ubicación es un poco distinta y a su vez, obviamente, la uretra en la mujer es más pequeña que la del hombre, ¿ya? Pero existen para ambos estas cuatro estructuras. ¿Qué me queda, Paula, en el tintero? Bueno, básicamente acá le puse yo como clave reconocer las estructuras del riñón. Eso es como lo más relevante quizás que pudieran estudiar si quieren enfocarse en algo puntual. Claro, los riñones, como bien sabemos, son los órganos secretores en donde se elimina la orina, o sea, ya se lleva a cabo todo el proceso de eliminación de desecho. Ya es importante también recordar que los uréteres son los conductos recolectores, o sea, los que permiten la salida de la orina del riñón, ¿ya? Y que la vejiga es donde se concentra toda la orina, todo lo que está listo para ser eliminado por el cuerpo, ¿sí? O sea, los riñones se filtra, se lleva a cabo todo el proceso, eso se une con un conducto a la vejiga, que es el uréter, y en la vejiga se almacena toda nuestra orina y al final lo eliminamos por la uretra. Es el conducto, el camino más externo. Probablemente también le pregunten por eso, como cuál es el camino que recorre, o sea, cuál es el camino por el cual se filtra la sangre para terminar eliminando la orina. También se me ocurre que podría hacer alguna pregunta. Y tenemos aquí este video, probablemente no se escuche también porque es un video muy casero que crearon estos chicos y que me parece de verdad bien valorable el trabajo que hicieron. Así que le damos play y escuchamos con atención. A algunos les va a ser familiar. 1001. Canción más conocida que esto creo que no hay. Ahí, lo voy a dejar hasta ahí nomás porque lo que hace finalmente es explicar después cómo se lleva a cabo todo este proceso de eliminación de desechos a través de la orina y con este ritmo bien pegajoso de Soda Stereo, ¿sí?
de orina ligera, ahí está la canción, y creo que ya nos va quedando menos con respecto a los sistemas del cuerpo humano. Tenemos acá el sistema inmune, bien en boga estos últimos 2 años, lo hemos escuchado hasta en las noticias, por todo el tema del COVID, ¿ya? Aquí está el famoso concepto, hoy nos bajaron las defensas cuando nos enfermamos, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que las barreras que tiene nuestro cuerpo para defenderse de los agentes patógenos, de estos bichos raros que andan por fuera, disminuyeron, por lo tanto, como la unión hace la fuerza, ya no tenemos tanta fuerza, ¿sí? Es más que nada eso. Y cada vez que nos pregunten por el sistema inmune, lo que tenemos que ver acá es cómo reacciona nuestro cuerpo ante alguna infección o ante alguna enfermedad. ¿Qué me queda en el tintero? Ahí también es importante destacar la inmunidad innata, que son respuestas que da nuestro cuerpo, como por ejemplo la tos, las lágrimas o el moco. Eso también es algo que les pueden preguntar, que les pueden decir, no sé, cuál de todos estos ejemplos corresponde a inmunidad innata. Entonces ya ahí tienen algunos que podría ser la tos, las lágrimas o el moco, por ejemplo. Sí, esa es una de las primeras barreras que tiene nuestro cuerpo para protegerse. O sea, cualquier microorganismo que entre en nuestro cuerpo, ya sea por la nariz, por ejemplo, lo que nos hace es aumentar la mucosidad, el estornudo. Por eso nosotros repartimos tantos bichos cuando estornudamos, porque lo que hacemos es decirle a este bicho que quiso entrar, es como, no, sale. No está permitido porque tú eres extraño al cuerpo, ¿ya? Y eso. Y en general van a haber, me imagino que preguntas como de ese estilo. A lo más podrían preguntar por, no sé, la función de qué manera, por ejemplo, se adquiere la inmunidad innata, por ejemplo, como nuestra primera barrera del cuerpo, por ejemplo, la importancia de la lactancia materna en los bebés es producto de que todos los como las barreras que nosotros ya tenemos en nuestro cuerpo, se las transferimos a nuestros hijos a través de la leche materna, ¿sí? Por eso es tan importante que se lleve a cabo ese proceso, y por eso el bebé cuando nace, si va a tomar suplementos alimenticios y leche, para evitar usar leche materna, no le podemos dar una leche Colón que sacamos del refri o de la caja. Es importante que tenga los nutrientes necesarios para que se vaya formando esta barrera defensiva, ¿ya? Aquí también también teníamos un videíto de cómo funciona nuestro sistema inmune, y acá vamos a ver un poco de los agentes patógenos, cómo nos atacan y quiénes son los encargados en nuestro cuerpo de evitar que nos enfermemos. Linfo Records. Mi cuerpo enfermo adquirió una infección. Mi homeostasis sufrió una alteración. Y mis defensas se van a activar. Oh. Mi sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí son cosas serias. Desde mis pelitos hasta linfocitos, todos me ayudan a que me sienta sanito. Mi sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí son cosas serias. Desde mis pelitos hasta linfocitos, todos me ayudan a que me sienta sanito. Primero viene la innata, presente desde nacimiento. Inmediata protección nos da consentimiento en específica. Contra las invasiones nos defenderán barreras físico-químicas. Segunda línea inespecífica, macrófagos, células fagocíticas. También están células citolíticas. NK asesina. Desde el timo hasta la médula ósea, actúan en conjunto de manera curiosa. Si la innata no pudo de manera pacífica, es cuando entra la específica. Mi sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí son cosas serias. Desde mis pelitos hasta linfocitos, todos me ayudan
sanito. Mi sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí son cosas serias. Desde mis pelitos hasta linfocitos, todos me ayudan a que me sienta sanito. Hoy ya me siento enfermo, quiero que me inyecten. Entro el antígeno, se unirá la T, el la inmunoglobina se activa en el día y así mi organismo combate toxinas. Tiene la moral produciendo IG, producto de linfocitos B, ahora células plasmáticas. También pueden ser células de memoria. Para la siguiente operatoria responderán con mayor rapidez. Solo se diferencian y proliferan los linfocitos con anticuerpos que reconocen al antígeno en particular. Si la infección intracelular es que la célula entre, ya no solo se herpes, ahora entran DTA y CD8, el linfocito ahora linfoblasto es que el macrófago se enfade, el patógeno no puede esconderse, su hora es. Los tóxicos destruyen a la célula completa, orinas y enzimas se acercan a la membrana, perforándola de a poco sus fines. Mi sistema inmune me protege de bacterias, también de los virus, que eso sí son cosas serias. Desde mis pelitos hasta linfocitos, todos me ayudan a que me sienta sanito. Ahí ya vuelve a repetir el coro de la canción, pero en términos generales te muestran cómo actúan los patógenos y cómo se relacionan con los antígenos y cómo en verdad nuestro cuerpo va generando mecanismos para defenderse a cosas que son extrañas a nuestro cuerpo. Bueno, bien rápido, hablar sobre las teorías del origen de la vida y la evolución. Nosotros vimos 5 grandes teorías. La creacionista, que establece que todo el universo fue obra de un ser supremo. Ya por lo generalmente se conoce como Dios. Luego tenemos el origen extraterrestre de la vida, y en este caso lo planteó el científico Arrhenius, que decía que la vida entró en nuestro planeta en forma de esporas que provenían del espacio exterior. Después tenemos la generación espontánea, que esta nació cuando unas personas comenzaron a ver un trozo de carne descompuesto donde se provocaron larvas. Entonces ellos dijeron que la vida sostenida en ese hecho puntual que vieron, sostenían que la vida se generaba de forma automática o espontánea, de la nada. La biogénesis establece que todo ser vivo proviene de otro ya existente y se basa en el experimento de Pasteur. Y por último, la abiogénesis sostiene que la vida surgió a partir de materia inerte, y esta teoría la propuso Oparin. Ahora vamos a ir rápidamente a ver un video que nos habla sobre las diferencias de la teoría de la evolución de Darwin y Lamarck, que es súper importante que manejen eso, las teorías, cuáles son y las diferencias entre Lamarck y Darwin. Similitudes y diferencias entre la teoría de Darwin y Lamarck. Las similitudes entre estas teorías son las dos siguientes. 1. Darwin y Lamarck coinciden en que las especies evolucionan con el tiempo. Ambos consideraban que los cambios evolutivos eran graduales, muy lentos y continuos. Por ejemplo, una población de mariposas que cambiaron el color de sus alas de blanco a negro no lo hicieron de una generación a la otra así de repente, sino que fueron tornándose hacia un color más oscuro con el paso de las generaciones. 2. Ambos pensaban que los cambios ocurridos durante la vida de un individuo se transmitían a su descendencia. Por ejemplo, las mariposas que eran o se tornaron, depende a quien le preguntes, algo más oscuras, tendrían hijos igual de oscuros que ellas.
A pesar de coincidir en algunos puntos, ambas teorías también presentan diferencias, más específicamente 4, y estas son: 1. Darwin había postulado la existencia de un ancestro común para todas las especies, mientras que Lamarck pensaba que el cambio de la evolución era lineal. Por ejemplo, para Darwin, los humanos y los orangutanes tenemos como antepasado común una especie que vivió en el pasado, y que, con el paso del tiempo, fue subdividiéndose en nuevas especies hasta llegar a existir los orangutanes y los humanos. Mientras que para Lamarck, los humanos y los orangutanes siempre existieron, solo que con el paso del tiempo fueron perfeccionándose. 2. Darwin creía que las especies podían extinguirse. Lamarck no lo creía. 3. Lamarck creía que, en una población, todos los individuos de una misma generación eran iguales, mientras que Darwin sostenía que existían diferencias entre los individuos. Es decir, para Lamarck no podía caber la posibilidad de que existan jirafas con el cuello largo, otras con el cuello mediano y otras con el cuello algo más pequeño, mientras que Darwin decía que esto sí pasaba, o sea, sí existían jirafas con el cuello de distinto tamaño. 4. Lamarck atribuye el cambio de las especies a la voluntad que tenía el individuo para sobrevivir. Darwin, en cambio, atribuía estos cambios a la constante selección de los individuos más aptos mediante la selección natural. Por ejemplo, así sería como Lamarck y Darwin explicarían por qué las jirafas con el paso del tiempo aumentaron el tamaño de su cuello. Para Lamarck, todas las jirafas tenían el mismo tamaño de cuello, y ante una variación en el ambiente, por ejemplo, que los árboles crezcan más de lo habitual, las jirafas que tengan ese impulso vital, esa voluntad para que su cuello crezca un poco más para así poder alcanzar las hojas, sobrevivirán, y las que no lo hagan, morirán. Por otro lado, Darwin explicaría el aumento del cuello de la jirafa con el paso del tiempo de la siguiente manera. Para Darwin, antes de que ocurriera una variación en el ambiente, ya existían jirafas con el cuello largo y otras con el cuello corto. Y cuando ocurrió una variación en el ambiente, seguimos con el caso de que los árboles crecieran, las jirafas que tenían el cuello largo pudieron alcanzar las hojas y de este modo sobrevivir, mientras que las jirafas que tenían el cuello más corto no pudieron alcanzar las hojas y por lo tanto murieron, generando así que con el paso del tiempo, las jirafas tengan un cuello cada vez más largo. Pese a todas sus similitudes y diferencias, estas dos teorías se encuentran incompletas. Por esta razón, con el paso del tiempo, se fue formulando lo que se conoce como la teoría sintética de la evolución. Entonces, bueno, con eso ya nos queda claro cuáles son las grandes diferencias y similitudes, y eso como que puedan hacer un checklist de diferencias, similitudes, y con el tema de las teorías del origen de la vida también. Esta teoría, simple una palabra clave con la que asociarla, y con eso yo creo que ya estamos con esa materia. Sí, efectivamente. Lo que venía después, respecto a la teoría sintética de la evolución, no es algo que al menos hemos visto ni que aparezca tampoco en el libro que les entregaron. Siempre se hace énfasis en la teoría de Darwin y en la teoría de Lamarck porque existieron durante mucho tiempo a lo largo de la historia, o sea, fueron teorías bastante válidas, aceptadas por la comunidad científica y que obviamente a la medida que fue apareciendo nueva evidencia, estas teorías fueron quedando cortas, no es que ya estén desechadas, sino que simplemente logran explicar ciertas cosas que actualmente quedan cortas, ¿sí? Por ejemplo, el tema del eslabón perdido que se habló durante mucho tiempo, y era porque efectivamente se cree, como les comentaba, son puras teorías, se cree que la evolución había sido lineal, ¿sí? O sea, en la medida en que había una descendencia después de otra, se iban modificando ciertos caracteres de las personas y llegábamos hasta el ser humano. Pero hoy se entiende que efectivamente eso no es tan así. Hay evidencia, los fósiles lo demuestran igual, que la verdad es que la evolución no fue lineal, sino que podían haber coexistido dos especies distintas en función de dónde vivían, qué labores hacían, cómo se desenvolvían en el entorno, ¿ya? Eso en términos sencillos con respecto a las teorías de la evolución, y simplemente que quede claro que son teorías que estuvieron vigentes durante mucho tiempo, que todavía están vigentes, pero que les falta como dar respuesta a nuevas hipótesis y cosas que van saliendo en el tiempo. Incluso acá en Chile se han descubierto especies que todavía están en estudio porque hay fósiles que las representan que no se sabe de dónde eran, qué hacían y todo eso. O sea, la ciencia todavía está ahí en pañales. Respecto a los ecosistemas,
¿ya? Aquí tenemos un complejo y dinámico modelo de cómo se organizan todos los seres vivos, ¿ya? Partiendo desde lo más elemental que sería como el átomo, ya que es algo que obviamente no hemos visto, pero que sí tenemos luces de más o menos qué es lo que es, ¿ya? Todas las cosas que nos rodean están compuestas por átomos, ¿ya? Y a su vez estos átomos, al poder interactuar y enlazarse con otros átomos, van a empezar a formar moléculas. Y esto se estudió un poco cuando vimos las teorías del origen del universo, ¿ya? Y a su vez, cuando estas moléculas se van uniendo a otras moléculas e interactúan entre ellas, van formando distintos niveles de organización, ¿sí? Aquí lo que le tienen que quedar claro también que en cada una de estas organizaciones también podemos encontrar nuestros recursos, ¿sí? Recursos naturales, de donde nosotros obtenemos energía. Es también algo que nos quedó un poco al debe en la revisión. Tenemos recursos energéticos que son renovables, que sería ideal que le pudiéramos potenciar su uso, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, la hidroeléctrica, siempre y cuando no alteremos con el uso de estos recursos los ecosistemas, ¿ya? Eso, de los ecosistemas vimos bastante poco porque efectivamente como que en la examinación final nos hemos dado cuenta que a lo más preguntan, por ejemplo, qué sucede si en una cadena trófica, por ejemplo, donde está como organizada estos niveles de los seres vivos, si, no sé, una garza, por ejemplo, se alimenta de algún pez, ¿qué pasa si nosotros sacamos ese pez o ese pez se extingue? ¿Qué ocurre con la garza? Si no va a tener el alimento necesario, cómo se altera esa cadena, cómo el sol también es una de las fuentes de energía no solo para nosotros, sino que también para las plantas, para los animales. Son como cosas de ese estilo y además podrían preguntar por la distinción entre medidas para proteger el medio ambiente y medidas que alteran nuestro medio ambiente. Y eso es como de conocimiento general y habitual. ¿Ya? Respecto a la geósfera, donde habita como toda la materia viva de la Tierra, vimos también algunas capas que la conforman, ¿ya? A simple vista pareciera que el planeta Tierra es simplemente el suelo que nosotros miramos o el agüita que vemos en la playa, pero no es así, ¿sí? La Tierra está formada por muchas capas, y aquí lo que le podrían, lo que tal vez asumimos que podrían preguntarle son las características de alguna de estas capas de la Tierra, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos más abundantes? Y ese tipo de cosas. No sé si se me queda algo también. Por mi parte, nada más que agregar. Sí. Aquí lo que se muestra igual en esta imagen son como dos modelos de las capas de la Tierra. Una que es el modelo estático, ¿sí? Donde les va como a indicar dónde está el núcleo, dónde está el manto y dónde está la corteza. Y a su vez también hay un modelo dinámico. Como dice su nombre, es dinámico porque se mueve, y aquí es donde se diferencian algunas capas más de la Tierra, porque en este modelo que es el que se utiliza para explicar los sismos, por ejemplo, ¿sí? Cómo se produce la liberación de energía al interior de la Tierra. También vimos que este movimiento, por ejemplo, de las placas tectónicas nos produce estos maravillosos eventos que estamos acostumbrados a experimentar en nuestro país, ¿sí? Los sismos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos de tierra, la formación de cordilleras, todos esos eventos son producto del movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre. Y por eso el modelo dinámico como que hace la distinción entre las últimas, o sea, las capas más cercanas a la superficie, porque en verdad es importante estudiar qué ocurre ahí. Pero es simplemente esa la diferencia. ¿Qué más vimos? El origen del universo, ¿sí? Una de las teorías. Cortar el video un poquito antes. Ya. Para que no.
vamos a ver así en términos muy rapidito, ya nos van quedando como 15 minutos para poder terminar, ¿sí? La teoría más aceptada actualmente del origen del universo. Vamos a ver si se carga bien. Ahí sí. Hola amigos de Smart School. En el vídeo de hoy vamos a conocer el origen del universo. Nuestro universo, tal y como lo conocemos, se inició hace miles de millones de años, en una gran explosión. Esta explosión se conoce como la teoría del Big Bang. Toda la materia existente en el universo se concentraba en un reducido espacio. En consecuencia, la densidad era muy grande y existían temperaturas muy altas que terminaron por provocar esta explosión. Posteriormente, la materia salió disparada y comenzó la expansión del universo. Por esta expansión, las estrellas siguen alejándose unas de otras, hasta el día de hoy. Se cree que el Big Bang tuvo lugar hace 13.700 millones de años. En los primeros momentos del universo, la explosión dio lugar a elementos ligeros, como por ejemplo el helio, dando lugar a la materia necesaria para la formación de las estrellas. Después de 400.000 años, el universo se enfrió y se dieron las condiciones para que las partículas atómicas se combinaran formando átomos de hidrógeno. Entonces se dieron lugar las primeras estrellas y la formación de las galaxias. Las primeras estrellas se cree que comenzaron a formarse hace 13.250 millones de años. Asimismo, las galaxias más antiguas se originaron hace 13.200 millones de años. Nuestra galaxia se formó hace 4.600 millones de años y es conocida como Vía Láctea. Dentro de ella se encuentra el Sistema Solar, que está formado por nuestra estrella, llamada Sol, y los 8 planetas que giran a su alrededor, entre ellos la Tierra. La expansión del universo fue detectada por primera vez en la década de 1920 por el astrónomo Edwin Hubble. Esta teoría fue expuesta por primera vez en 1930 por el físico belga Georges Lemaitre. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Algo súper relevante para destacar es como las evidencias del Big Bang también. Entender el Big Bang y las evidencias, y una de las que nosotros hemos visto en clase es la abundancia del hidrógeno, porque según la teoría del Big Bang, ese fue el primer elemento en formarse, y hoy es el elemento más abundante en el universo. Entonces, eso se usa como respaldo para decir que esta teoría es correcta. Sí, efectivamente, la hemos escuchado y parte incluso hasta del cine de la teoría del Big Bang, y tal como ocurre con las teorías del origen del universo, son simplemente ideas locas que se les ocurren a los científicos para poder explicar cosas inexplicables. O sea, nadie estuvo en el origen del universo, por lo tanto, no sabemos qué ocurrió ahí, y es importante para la comunidad científica saber o buscar formas de conocer el pasado, y también en base a lo que se sabe del pasado, tal vez proyectar el futuro, ¿ya? Y por eso se da énfasis en estudiar algunas de estas teorías, ¿ya? Esta es una de las más aceptadas, pero obviamente hay otras, y también está el origen del universo desde la mirada religiosa, ¿ya? Pero como acá estamos desde la mirada científica, nos enfocamos en esta gran explosión a partir de la nada, que la nada, la nada se transforma como en el todo, de toda la materia en energía, está contenida en un espacio muy pequeño, y al explotar eso va generando distintas cosas. Es como la analogía de tratar de meter toda nuestra ropa en una maleta para irnos de viaje, y que al final la maleta como que nos da y ¡pah!, rompe el cierre y sale todo de la manera en que no lo esperábamos, como que así se imaginan ellos que fue este origen del universo. Y obviamente todavía está en estudio, que eso también es importante que lo tengamos claro, y que además todo lo que estamos estudiando ahora también se va a servir para conocer cosas que vayan a pasar en el futuro. Piensen que
hace muy pocos años, nomás se efectuó el primer viaje a la Luna y con eso, con solo ese viaje hecho hace casi 50 años, un poco más de 50 años, todavía se está estudiando cosas que se trajeron desde esa oportunidad. Entonces, es un arduo trabajo el que se realiza. Y como se mencionó también en el video, este universo generó nuestro sistema solar, ¿ya? Y donde estamos nosotros en la Vía Láctea. Y aquí es donde aparecen estos fenómenos que igual son importantes y que estamos día a día viviéndolos, ¿ya? No estamos en un espacio estático, a pesar de que en este momento estamos todos sentaditos y tranquilitos, la Tierra se mueve a una velocidad increíble, rota a una velocidad increíble, sin producirnos mareos ni nada de eso, y a su vez rota y se traslada alrededor del Sol, ¿ya? Y este movimiento de rotación hace que se produzca el día y la noche. Cuando se traslada en este eje inclinado, ocurre que aparecen las estaciones del año, y dependiendo obviamente del lugar geográfico en el que estamos, si estamos en los polos o en la línea del Ecuador, vamos a notar que estas estaciones del año son más o menos marcadas, ¿sí? Por ejemplo, todos los países que están como en la línea ecuatorial, como que en el centro de la Tierra, son países con climas muy cálidos, muy tropicales, ¿sí? Porque no son tan marcadas sus estaciones, ¿sí? Tienen inviernos y veranos un poco más similares. Y en los polos es todo lo contrario, ¿sí? Tenemos acá cercano el caso del el polo norte y el polo sur, donde prácticamente no hay verano y no hay luz, ¿sí? Y es porque están demasiado inclinados, y a esa altura, con respecto al eje de la Tierra, los rayos del Sol llegan de manera, llegan muy pocos rayos del Sol. Ya, a pesar del Sol ser enorme y la Tierra ser una pequeña punta de una aguja con comparación con el Sol, se notan esos efectos. Y a su vez tenemos nuestra Luna, ¿sí? Que es nuestro satélite natural, que se le puso nombre Luna, ¿sí? Que también se mueve y se traslada, rota en su propio eje y se traslada alrededor de la Tierra. Y uno de los fenómenos que vemos habitualmente son las fases de la Luna, ¿ya? Aquí distinguir cuál es la fase de luna llena, que es como la más fácil de reconocer, la luna nueva, que es cuando cuesta un poco encontrar la luna en un cielo despejado, la luna creciente, que es la que forma la letra C de creciente, y la menguante, que es como la C al revés, ¿sí? Y obviamente la disposición en la que va adquiriendo la luna con respecto a la Tierra y el Sol, y la Tierra con respecto a la Luna y el Sol, se van formando estos eclipses de Sol o de Luna. Lo que hemos visto aquí es que probablemente, dependiendo de la ubicación en la que esté la Luna y la Tierra con respecto al Sol, van a producir ciertas sombras en estos astros, y por lo tanto va a ocurrir o bien un eclipse de Sol o bien un eclipse de Luna. ¿Te has dado la palabra, Oberlinda? ¿Levantaste la manito? ¿Cómo sería entonces, profe, como las condiciones necesarias para que ocurra un eclipse? Mira, de partida tenemos que ver que en primer plano, como en 2D, en 2 dimensiones, como en el papel, si el Sol y la Tierra tienen entre medio a la Luna, lo que va a hacer es que la Luna va a tapar al Sol, por lo tanto se va a producir un eclipse de Sol, ¿ya? Pero si es la Tierra la que tapa el Sol y que a su vez se va a proyectar una sombra en la Luna, va a ser un eclipse de Luna, ¿sí? Entonces tú siempre vas a tener el Sol fijo y vas a tener Tierra-Luna, ¿sí? O Luna-Tierra. Y ahí si cambias estos lugares de posición, vas a tener un eclipse de Sol y un eclipse de Luna. Eso es en 2 dimensiones, ¿sí? Pero lo que ocurre es que el plano de la Tierra y el plano de la Luna no están en el mismo eje, ¿sí? Por lo tanto, a veces la Luna no alcanza a tapar el Sol, ¿sí? Por lo tanto, no todos los meses tenemos eclipses de Sol, ¿ya? Entonces, hay 2 factores que importan acá. Uno es quién está tapando el Sol, ¿ya? Y el otro es cómo está el eje de inclinación de la Tierra y la Luna. Esas son las 2 condiciones que se deben dar. Si el eje del Sol, o sea, el eje de la Tierra y el eje de la Luna están en el mismo plano, ¿sí?
están en el mismo plano y el Sol está por este lado, eso quiere decir que se va a producir un eclipse de Sol si es que la Luna está acá. Si están en el mismo plano, pero la Luna está acá y el Sol está acá, se va a producir un eclipse de Luna. ¿Sí? Pero como la Luna gira alrededor de la Tierra y no siempre gira en el mismo plano, ¿sí? A veces no se va a dar esa condición. Esas son como las dos cositas. Génesis también quiere hablar. Ya, sí, dele nomás. No había visto su manito. Cuéntenos, tiene el micrófono apagado. Génesis puede hablar o escribir por el chat, como guste. Sí, también puede escribir por el chat si lo prefiere. ¿Que le habrá apretado tal vez la manito sin querer? Ah, ya. Es que como tenían, ¿verdad que tienen el mismo correo? Paz, ¿nos cuentas por el chat si tienes alguna duda? Claro, quizás podemos avanzar y cuando terminemos leemos la pregunta. Ya. Continuamos con lo último que alcanzamos a ver ya en la clase de la semana pasada a través de formulario. Bueno, la electricidad vimos que es un fenómeno que se genera por la existencia de carga eléctrica y por cómo ellas interactúan entre ellas, perdón. Y es súper importante destacar, yo diría que 3 aspectos que pudieran ser posibles preguntas. La carga eléctrica, ¿cuál es la unidad de medida? Coulomb. Es como un tips, carga eléctrica, Coulomb. Lo otro importante que les pueden preguntar es qué condiciones tienen que cumplir para que las cargas se atraigan o se repelen. Y bueno, sabemos que las cargas que son distintas, en este caso una positiva con una negativa, se van a atraer y las cargas que son iguales se van a repeler. Eso es como súper importante que lo conozcan. Cargas iguales se van a repeler y cargas diferentes se van a atraer. Y por otro lado, también es súper importante qué condición se tiene que cumplir para que un cuerpo sea neutro. ¿Ya? Vamos a decir que un cuerpo es neutro cuando posee la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Entonces, con esa información ya deberíamos estar listos para las posibles preguntas. ¿Cómo sabemos si las cargas se van a atraer o repeler? La unidad de medida Coulomb. Y cuando vamos a decir que un cuerpo es neutro, cuando tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Ahí, Caro, no sé si quiere añadir algo más. Ahí a la Caro parece que se les fue el audio. Chuta, pero, ahí sí. Perdón. No sé si Problemas técnicos. Se cayó la profe. Acá, como ustedes pueden ver, hay un chalequito, un globo. Todo de nuevo, por favor. Sí, todo de nuevo, no hay problema. Chalequito, un globo y un muro, ¿cierto? Y si ustedes pueden ver, hay círculos rojos con un más y círculos azules con un menos. Eso está representando como las cargas positivas y las cargas negativas, ¿ya? Entonces, el chalequito tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas, por lo tanto, como decía Paula, ese es un objeto neutro, ¿ya? El globito, a su vez, también tiene las mismas cargas positivas y negativas, por lo tanto, también está neutro, ¿ya?
Pero ¿qué pasa si yo tomo este globito? ¿Logran ver? Ahí, perdón. ¿Logran ver que lo tomé? Sí, lo tengo aquí agarradito. ¿Qué pasa si yo lo froto con el chalequito? ¿Ven qué ocurrió? Que me robé con el globo todo lo negativo del globito, o sea, del chaleco. ¿Sí? Lo que hizo esta fricción que yo hice acá fue robarme las cargas negativas del chaleco. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que hago acá es que tengo un objeto cargado positivamente, que es el chaleco, y tengo acá un globito que está cargado negativamente porque tiene muchos electrones, o sea, tiene muchas cargas negativas. ¿Sí? Por lo tanto, si este está positivo y el globito está negativo, si yo dejo el globito acá, lo suelto, ¡pam! Se me pegó el globo. ¿Sí? Porque cargas contrarias se atraen. Y fíjense qué pasa si yo acerco el globo que está negativo al muro. Fíjense qué le pasa a las líneas azules, a los circulitos azules. ¿Sí? Se mueven, se alejan del globo porque no quieren más cargas negativas. ¿Sí? Eso es lo que pasa, ¿ya? ¿Y por qué al globito acá, el chaleco, le puedo sacar los electrones y por qué al muro no? Eso tiene que ver simplemente con las características del material, ¿ya? Y es algo que es un poco más complejo de analizar porque hay que meterse como en la estructura molecular con la que están compuestos estos dos materiales, ¿sí? Pero vamos de nuevo. Todo está negativo, ¡pah! Me robo todo y si yo lo quiero separar, no se puede porque son distintas cargas, por lo tanto estas se atraen. ¿Sí? Y es lo que típico que cuando uno hace cuando es niño, que se frota el globo en la cabeza, en el pelo, y después se saca el globo y se lleva el pelo. ¿Sí? Eso les quería mostrar. Cargas eléctricas iguales se repelen, pero estas que son distintas se atraen. Iván parece que tiene el micrófono prendido. Sí, sorry. Mire, pero quedé con una duda en la parte de las cargas. ¿Sí? Porque si digamos la misma cantidad por los lados es eléctricamente neutro, ¿cierto? Sí, eléctricamente neutro. neutro. Positivo y negativamente, eléctricamente neutro, claro. Sí. Sí, ese es el concepto. No sé. Ya. Okay. Tips para cerrar, nos vamos a pasar un poquito, pero algunos tips para aquellas cosas que no hemos visto, ¿ya? Lo primero y lo más importante, por favor, no se desesperen, tenemos más de una oportunidad, probablemente de lo que no hemos visto salga una pregunta, ¿sí? Así que, tranquilos, yo lo que quiero es que el día sábado vayan con calma, miren la prueba, si hay algo que no saben responder, la graben en su memoria y después cuando salgan, la vomiten y yo recibo esa información, ¿ya? Y yo me la grabo y después preparamos clases como para revisar aquellas cosas que no pudieron resolver. Primero, algo muy sencillo, sí, circuitos eléctricos, ¿ya? Y aquí lo que se plantea es distinguir circuitos eléctricos que están en paralelo versus circuitos eléctricos que están en serie. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos circuitos? Es que si yo armo un circuito en serie, por ejemplo, el que se muestra en la imagen, y una ampolleta se me echó a perder, la siguiente ampolleta murió. No es que haya muerto la ampolleta, sino que toda la corriente eléctrica llegó hasta la primera ampolleta, no se pudo prender, por lo tanto la otra tampoco se va a poder prender, ¿ya? ¿Y qué era lo que pasaba antiguamente? Y no sé si ocurre todavía con las luces navideñas, ¿sí? Las luces navideñas antiguamente uno compraba, se echaba a perder una y ya no prendía ninguna, ¿sí? Porque lamentablemente esa formó como una resistencia al circuito eléctrico y ya no permite que siga pasando esta carga eléctrica, ¿ya? Caso contrario ocurre con los circuitos en paralelo, ¿ya? Que si aquí en el que se muestra la imagen yo abro el interruptor, prendo el circuito y me falla una ampolleta, no pasa nada porque la otra va a seguir encendida, ¿sí? Hay dos caminos por los cuales la corriente eléctrica puede circular, ¿ya? Y a modo de conclusión, en nuestros postes de electricidad, nuestros circuitos de la casa, todo en general se basa en cómo funcionan estos circuitos en paralelo, porque no tiene sentido que yo prenda la luz en mi casa, se me apague, se me echa a perder una ampolleta y quedó ahí la electricidad y yo no tengo electricidad en toda mi casa, ¿sí? Y la idea es que estos circuitos en paralelo permitan el flujo de la corriente eléctrica a través de distintos
es decir, de los distintos caminos. ¿Ya? Esos son los tips con respecto a los circuitos eléctricos. ¿Se me queda alguna cosa, Paula? ¿No? Creo que no. No, nada que añadir yo. Ya. Otra cosa. Esto es la parte más matemática de las ciencias, ¿ya? Y probablemente lo van a odiar, porque no a muchos de ustedes les gusta la matemática. ¿Ya? Y tiene que ver con el cálculo de rapidez, distancia o tiempo, ¿ya? Estas son tres variables que definen un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y así, muy rápido, lo que nos va a pasar es que nos van a entregar en un ejercicio la distancia y el tiempo, por ejemplo, dos de ellas, y nos van a pedir calcular la tercera, ¿sí? Si nos dan distancia y tiempo, por ejemplo, nos van a pedir calcular la velocidad. Si nos dan la distancia y la velocidad, lo que vamos a tener que calcular es el tiempo, y si nos dan la distancia y el tiempo, nos van a pedir calcular la velocidad. Y aquí se los dejé en un triangulito. No sé si logran ver el puntero del mouse. Sí, se ve. Ya, igual le voy a poner Se ve el puntero del mouse. Ya. Se los puse en un triangulito. ¿Por qué? Porque así es más fácil saber qué multiplico y qué divido. Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia, las otras dos opciones, que es tiempo y velocidad, me quedan una al lado de la otra, ¿sí? Si me quedan una al lado de la otra, significa que las debo multiplicar, ¿sí? De hecho, lo puse aquí, distancia T por B. ¿Qué pasa si me piden calcular la velocidad? ¿Sí? La velocidad, si yo me quedo ahí, me queda distancia y me queda abajo tiempo. Y eso se parece a una fracción, ¿cierto? Distancia arriba como numerador y tiempo abajo. Eso quiere decir que si yo quiero calcular la velocidad y me dan la distancia, yo la tengo que dividir en el tiempo, que es lo que está acá. ¿Ya? Un ejercicio para practicar. No, y algo también añadir ahí, Caro, que para nosotros, bueno, todos sabemos que la velocidad, por ejemplo, se mide en kilómetros por hora. Ah, sí, las unidades de medida es súper importante. Claro, es súper importante la unidad de medida porque pasa mucho que en matemática o física a veces uno hace el ejercicio y no pone ni una unidad de medida. Entonces, al fin y al cabo, no entiendes lo que estás haciendo. Entonces, como lo mismo explicaba Caro, si tengo velocidad igual a distancia de tiempo. Como para acordarme, yo puedo decir, a ver, la velocidad, ¿en qué se mide? Cuando te dicen ya, no exceda los 100 kilómetros por hora. Entonces, puedo decir velocidad es igual a kilómetros por hora, por ejemplo, por dar una unidad de medida, porque pudiera ser otra, metros segundo, metros minuto. Y yo sé que el kilómetro o metros, por ejemplo, me está representando distancia y los segundos, las horas, los minutos, tiempo. Entonces, es súper importante que asociemos también las unidades de medida y con eso también vamos a poder comprender también el triángulo. Sí, es la ayuda a memoria, ¿sí? No exceder los 120 kilómetros por hora en la carretera, eso significa que yo primero tengo distancia y después tengo tiempo. Y con eso la hacen. Por ejemplo, en este ejercicio hay una bicicleta que va en línea recta a una rapidez constante de 15 kilómetros por hora, cada hora. 15 kilómetros cada hora. Y este movimiento lo lleva durante 45 minutos. Entonces, ¿qué distancia recorre? Primero, tenemos la velocidad. Sí, tenemos esta variable que está acá abajo, que son 15 kilómetros en una hora. Tenemos también los 45 minutos. Pero ya habíamos dicho que la velocidad estaba en horas, por lo tanto esos 45 minutos los voy a hacer su equivalente en horas, ¿ya? Y me piden la distancia, ¿sí? La distancia está acá, por lo tanto, como estas dos variables están enfrentadas una al ladito de la otra, significa que yo debo multiplicarlas, pero las multiplico con las unidades de medida que más se parezcan. O sea, si tengo horas en uno, en el otro también tengo horas, si tengo kilómetros en uno, en el otro también tengo kilómetros, ¿ya? Y esto simplemente con su calculadora, que el día de la prueba pueden llevar calculadora, es 11,25 kilómetros. ¿Sí? Son ejercicios sencillos de hacer, ¿ya? Pero en definitiva, obviamente nos falta estudiar los conceptos y todo lo que hay detrás de estas simplemente ecuaciones, ¿ya? Y algo súper relevante también, siguiendo la unidad de medida, por ejemplo, tú ahí hiciste la conversión. Si nosotros nos olvidamos de eso y decimos ya 45 por 15, probablemente igual esté dentro de las opciones, como para despistar.
Pero es súper importante eso porque no podemos mezclar peras con manzanas, literal. O sea, si tengo horas, son horas. No mezclemos con minutos. Tengo otro tips acá adelante que es simplemente como para detallar los tipos de fuerza, ¿ya? Pero detrás de esto hay mucho contenido ya para analizar, es mucho más complejo que simplemente lo que les muestro en pantalla, pero es para que conozcan algunos tipos de fuerza y si es que les piden reconocer la fuerza que actúa sobre un cuerpo, pueden tal vez deducir cuál puede ser. Recuerden que no les van a descontar nada por malas, así que no teman en rayar al ojímetro así, me tinca esta, porque pueden que le estén achuntando bien. A veces la lógica ayuda bastante, ¿ya? Tenemos fuerzas de contacto, que en general se clasifican en dos. Una que es la fuerza que yo aplico para mover, trasladar cierto objeto, incluso la fuerza muscular que yo tengo en mi cuerpo para levantar objetos, por ejemplo. Esa se le conoce simplemente como fuerza aplicada, ¿sí? Yo aplico una fuerza y genero una deformación, por ejemplo, cuando aprieto una botella y la deformo, puedo producir movimiento, ¿sí? Si yo empujo un objeto que es bastante más liviano, puedo tirarlo lejos, ¿ya? Que también puedo producir cambios en la dirección de un movimiento, por ejemplo, cuando el arquero de fútbol quiere tapar un gol, ¿sí? Lo que hace es cambiar la dirección de la pelota aplicando alguna fuerza, ¿sí? Ya, esos son como ejemplos de fuerza aplicada. Y la otra que tenemos es la fuerza de fricción, ya que es el roce, que es lo que nosotros más conocemos, ¿sí? Si no existiera el roce, probablemente estaríamos todos con varias fracturas porque estaríamos en el suelo a cada rato, ¿sí? El roce lo que nos permite es mantener contacto con una superficie, ¿ya? Y tenemos también fuerzas que no son de contacto, ¿sí? Que no es necesario que los objetos se toquen para que se perciba el efecto de esa fuerza. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, lamentablemente hace cambio en nuestro cuerpo incluso. Tenemos la fuerza magnética, que es la que está relacionada con el concepto de carga eléctrica que vimos hace un momento, ¿sí? Esto de que objetos se atraigan o se repelen tiene relación con la fuerza magnética y también con la fuerza eléctrica. Ya son conceptos que difieren un poco, pero que si, por ejemplo, les piden determinar cuál es la fuerza que existe entre dos imanes que se atraen o que se repelen, ustedes ya pueden distinguir que es fuerza magnética y a su vez que hay estática entre medio, ¿ya? Pero eso en términos muy generales, ¿ya? Y obviamente también a partir de los tipos de fuerza nosotros podemos calcular como la magnitud con la que se aplica una fuerza, ¿ya? Si nos vamos derecho a lo que es fuerza aplicada, y tiene que ver también con la misma, el triángulo de los conceptos, ¿ya? De fuerza, masa y aceleración, ¿sí? Para que nosotros podamos aplicar una fuerza, nosotros tenemos que conocer qué tan masivo es el cuerpo, ¿sí? Entre más liviano un cuerpo es más fácil de mover que un cuerpo más pesado, ¿ya? Y a su vez tenemos que entender que ese movimiento que nosotros generamos al aplicar una fuerza hace que cambie la aceleración, ¿sí? No sé si seguir con esto porque hasta el momento no he visto pruebas o esas tablitas que les entregan donde les piden calcular alguna fuerza, pero se los dejo ahí planteados, ¿ya? Dígame, Berlín. Yo me acuerdo, profe, de la pelota, que el profe tiraba la pelota para arriba. Cuando nos hizo la prueba, nosotros dijimos, ¿qué? No entendemos sobre la pelota. Dijo, el profe tiraba una pelota hacia arriba y decía, ¿qué fuerza estoy aplicando? Y nosotros digo, signo de interrogación. Pero miren la pelota, chiquillos, miren la pelota, la voy a volver a hacer. Tiramos la pelota hacia arriba y ahí, bueno, no sé. Yo no la contesté. Pero esa, ¿qué fuerza sería, profe? Para conocer eso hay que saber cuánto pesa la pelota, ¿ya? Y con qué velocidad, con qué aceleración tiramos la pelota, ¿sí? Pucha, este no se parece al de la pelota. No, lo que estaba preguntando Berlinda es qué tipo de fuerza es, no el valor de la fuerza. Ya. Exacto. Si es un tipo de fuerza, simplemente la fuerza aplicada nomás. No hay una fuerza eléctrica, no hay fuerza de gravedad, a no ser que el cuerpo caiga, ¿ya? Si tú lanzas el cuerpo y ves que no sigue hasta el infinito y más allá arriba del cielo,
Es porque tenemos la fuerza de gravedad que lo tira hacia abajo. ¿Ya? Esa sería como la explicación. Lo otro que sí también es importante es el concepto de energía, que está muy, muy relacionado con el concepto de fuerza, ¿sí? Y que ocurre cuando lapsamos, por ejemplo, objetos, o cuando experimentamos estos famosos efectos de la montaña rusa, ¿sí? Las energías que nosotros más conocemos, o las que más aplicamos, son la energía mecánica. Y la energía mecánica se compone de dos tipos de fuerza. Una es la energía potencial y la otra es la energía cinética, ¿ya? La energía cinética es toda energía que nosotros generamos cuando cambiamos de posición o de movimiento, ¿sí? Esto, energía cinética. Estoy generando energía cinética. Pero si yo cambio la altura con respecto a un sistema de referencia, por ejemplo, si yo me levanto o me siento, estoy generando energía potencial, ¿sí? Estoy haciendo un gasto energético potencial, ¿sí? Pero si me muevo, estoy haciendo un gasto energético cinético, ¿ya? La suma de esas dos energías se denomina energía mecánica. Y aquí aparece el famoso, no sé si será famoso, pero en mis círculos sociales el famoso refrán de la energía se conserva, ¿sí? Nada se destruye. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿Sí? Que todo se transforma, pero nada se destruye. Eso tiene que ver con que la energía mecánica en un sistema, y de hecho lo vimos un poco en ecosistemas, la energía siempre permanece constante. Yo no puedo crear energía, ¿sí? Yo transformo energía de una a otra, pero no la puedo crear de la nada, porque si no, no pagaría la cuenta de la luz y tendría yo mi propia fuente de energía, ¿sí? La energía siempre se transforma de una a otra. Y la energía mecánica lo que hace es transformar la energía potencial en cinética y a su vez la cinética en potencial. Entonces, si yo lanzo un objeto hacia arriba, este objeto a mayor altura va a tener más energía cinética, o sea, más energía potencial y menos energía cinética, pero si disminuye, como disminuye la altura, va a tener menos energía potencial y más cinética. ¿Ya? Es una relación inversa entre una y la otra, y probablemente también sea un ejercicio que pueda salir, ¿ya? Si yo aumento la altura, por ejemplo, si yo me subo a la punta de esa montaña rusa, yo voy a tener tanta energía, mucha energía, que voy a ser capaz de salir disparada por la curva de la montaña rusa hacia abajo, ¿sí? Y en la medida que estoy abajo, probablemente por el roce y por todo lo que ocurre, yo no voy a tener la suficiente energía como para subir, por lo tanto voy a subir de manera lenta, ¿sí? Entonces, a mayor altura, mayor energía potencial, a menor altura, menor energía potencial. Esos son conceptos. Tenemos que ver todo esto. Nos queda harto camino por recorrer. Pero si quieres algo, usted puede ahí aplicar la logística y tratar de deducir un poco cuál podría ser la respuesta. Porque, por lo que vimos en esa tablita que nos mostró Berlinda al inicio de la clase, la mayor cantidad de preguntas se enfocan en todo lo que vimos de sistema del cuerpo humano, las hormonas, ¿qué más vimos? Los ecosistemas, los sismos y los volcanes, ¿sí? Se ven ese tipo de cosas. ¿Ya? Y para ir cerrando, no me quiero sin antes darle una información demasiado importante para el día sábado. Por favor, lleven su cédula de identidad. Si no llegan con su cédula de identidad, no van a poder rendir el examen, ¿ya? Así que es importante que lleven este documento, ¿ya? Y obviamente no vayan a llegar con las manos vacías porque no pueden escribir con telepatía, ¿ya? Así que lleven su lapicito, lleven su goma y, bueno, mañana les explico matemática, que también es importante que lleven su calculadora, ¿ya? Y como último, para ir cerrando, con toda la garra, con todo el ánimo, porque es la primera de muchas, ¿ya? Es la primera de muchas examinaciones. Vamos, conozcamos la prueba,